Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar algo de formato CSV. CSV quiere decir Comma Separated Values. Se escribe así. Quiere decir valores separados por coma. Este es un archivo que reconoce Excel. Aquí tengo uno de ellos para probar. Por ejemplo, este archivo se llama créditos.csv. Es la extensión que estamos manejando acá, CSV, y aparentemente es un archivo de Excel. Uno pensaría que es archivo Excel porque tiene este icono de Excel, pero realmente no es de Excel. De hecho, podemos crear un nuevo archivo acá con el bloc de notas. Si yo abro este bloc de notas, por ejemplo, si escribo cédula, coma, voy a usar coma porque fue lo que dijimos acá, coma es un separador de campos. Nombre, coma, apellido, coma y edad. Ahora voy a escribir una cédula con un nombre, apellido y una edad. Otra cédula, dos registros. Bien, ese archivo de texto, que también se llama archivo plano, yo lo puedo guardar acá. Aquí sale la extensión por defecto .txt, pero lo vamos a cambiar. Entonces voy a colocar cliente.csv, la extensión que estamos manejando acá, el formato. Guardar y listo. Aquí nos creó el archivo cliente.csv, que aparentemente es un archivo de Excel, pero como ya vimos, yo lo puedo abrir en un bloc de notas y es perfectamente visible, ¿no? Lo puedo modificar y todo. Este archivo CSV, como les digo, es reconocido por Excel, pero pues hay que tener en cuenta el separador de campos, que en este caso dijimos que es una coma. Si yo lo trato de abrir acá, por ejemplo, con Enter, ¿qué pasa? Que él me coloca los tres registros en una sola columna, y lo ideal o lo que se espera es que esto separe cada campo de acuerdo a esta coma. Es decir, en la columna A quedaría la cédula, en la B el nombre, y en la C apellido, y en la D la edad. Son 4 campos. Esto tiene que ver también con el carácter que se usa para identificar los parámetros de una función. Por ejemplo, si yo tuviera esto acá, una tabla como esta, y aquí escribo un número, por ejemplo el 3. Ahora voy a buscar el nombre o el día correspondiente al 3, entonces uso la función buscar b. Esa función buscar b aquí pide un parámetro que es el valor, y después del parámetro valor hay punto y coma. Este punto y coma es el que tiene que ver con separador de campos. En este momento este computador está configurado para que el separador de estos parámetros sea un punto y coma y no una coma, y en muchos computadores digamos que está por defecto que sea la coma. Si el separador de parámetros, como el que aparece en la función buscar b, fuera una coma, entonces al importar o al abrir este archivo que se llama clientes, él me va a separar cada campo en una columna. Vamos a hacer el cambio de configuración para que se vea ese efecto. Lo primero que voy a hacer es ejecutar la combinación de teclas Windows R. Me sale esta ventana que se llama ejecutar, y dentro de esta ventana escribimos este comando intl.cpl. Cuando yo le doy a aceptar, se me abre esta ventana. Esta es como la configuración regional, a veces se le reconoce así. En esta ventana hay 3 pestañas
aparece por defecto formatos, y aquí hay otra entrada que se llama configuración adicional. Le doy clic y en esta parte hay aquí una línea que se llama separador de listas, está punto y coma. Este punto y coma es el que aparece allá separando los parámetros de la función buscar_b y bueno, de todas las funciones. Voy a cambiarlo por una coma, le voy a aplicar, aceptar y aceptar. Ahora vuelvo aquí a mi archivo de cliente, por ejemplo, que fue el que creamos, le doy enter, esperamos que abra y observen que ya me separó cada campo en una columna. Eso es debido a eso. Y si probamos nuevamente la función buscar_b con una tabla como esta, por ejemplo, escribo acá 3 y acá igual buscar_b. Aquí se alcanza a ver que ahora aparece una coma y no un punto y coma. Entonces esa ventana que acabamos de ver es la que permite el cambio de separador de campos, que en este caso es una coma, y de esa manera también afecta la lectura de los archivos CSV. Entonces tienen que estar relacionados. Para que me lea esto correctamente, para que me abra el archivo CSV correctamente, entonces tiene que estar en coma, en separador de listas como una coma y no como un punto y coma. Pero en muchos equipos está como punto y coma. ¿Qué pasa cuando yo no puedo cambiar esa configuración que vimos con esta opción de intl.cpl? Si no podemos hacer ese cambio, voy a volver a colocar nuevamente el separador de campos como una punto y coma, aquí en configuración adicional, y aquí separador de listas, punto y coma, aplicar, aceptar, aceptar. Entonces ya vimos que cuando se trata de abrir un archivo, el archivo no me separa, o Excel no me separa esto de acuerdo a una coma, porque en este momento el computador está configurado para punto y coma, y acá hay una coma, entonces él no entiende que el separador de campos es un punto y coma, y acá, como el formato lo dice, es un valor separado por coma. Entonces cuando no podamos hacer ese cambio de configuración por alguna razón, igual yo abro aquí el archivo con enter, y en esta parte yo selecciono aquí queda todo en la misma columna, selecciono esta columna, voy acá a datos, texto en columnas, y en esta parte donde dice pasos 1 de 3, ¿no? Este es el primer paso, definir si vamos a separar esta columna o estos campos de acuerdo a un delimitado o un carácter, o de acuerdo a un ancho fijo. Vamos a usar estas delimitados porque ya sabemos que la coma es la que delimita un campo de otro. Siguiente, aquí por defecto está tabulación, le digo coma, cuando le doy coma aquí él me separa, me muestra como una vista previa, ¿no?, para saber si voy bien. Y aquí normalmente se le da general, a menos que yo quiera cambiar alguno de estas columnas, le puedo colocar otro formato como texto o fecha, pero por lo general uno le da aquí finalizar. Cuando le doy finalizar, él me separa esos campos en su respectiva columna, ya quedaron separados. Ese es el camino que uno podría hacer, el camino alterno para poder lograr esto. Bien, ya sabiendo eso, entonces aquí tengo otro archivo que se llama créditos. Es un archivo más grande, como se ve acá. El que creamos es apenas de 1K o menos. Entonces aquí voy a darle enter para abrir el archivo. Y nos muestra esta información. Agrandemos acá.
Observen que acá hay una coma, coma. Esa coma es la que separa los campos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los campos? Si yo edito esta primera fila, está aquí la fecha de creación del registro, coma, el monto del préstamo, coma, el rango del crédito, coma, deuda existente, etcétera. Esos datos aquí están también, pero hay una coma, sí. Esta coma separa, por ejemplo, la fecha del monto del préstamo. Esta otra coma separa el monto del préstamo del rango del crédito. Y así sucesivamente. Entonces todo esto está en la columna A, como vimos. Aquí se puede ver el registro completo. Todo está en la columna A. Aquí, por ejemplo, está en la celda A4. Y vamos a partir esto para que lo coloque en cada columna de acuerdo a esa coma que separa los campos. Selecciono la columna y entro aquí a datos, texto en columna, le digo delimitados, siguiente, aquí le digo coma y aquí me aparece una vista previa, le quito este de tabulación, a veces es tabulación, pero en este caso es coma, le quito tabulación, dejo la coma, siguiente, aquí ya es el último paso, es como va a quedar más o menos, le doy finalizar, selecciono aquí toda la hoja, le doy doble clic acá, por ejemplo, para que me separe los datos en cada columna. Listo, ahí ya tenemos entonces nuestras columnas. Y aquí en la primera parte está el día, mes, año, 2 puntos, está una hora, es una hora, 9:24 y 27, ¿no? Este archivo lo que hace o lo que tiene es información de muchos créditos. Si yo bajo al final, llego a la fila 8001, es decir, son 8000 registros, ¿no? No cuento el título. Esos 8000 registros son 8000 créditos. Entonces, este primero, este que están afilados, es un crédito. Es un crédito que fue solicitado el 1 de mayo de 2014 a las 9:24. Bueno, esa es la hora de registro en el sistema, digamos, 9:24:27, las 9 de la mañana. El monto fue $2.500. Aquí esto es un dato como informativo, por ahora no nos interesa, esto tampoco. Una nota que es un texto libre que escribe el usuario cuando creó el registro. Este sí es un dato más importante, la ubicación de la oficina. ¿Sí? Este banco tiene una oficina en el norte de California. Y este es un estado de ese crédito. El estado aquí dice préstamo incumplido, dice falso. Eso quiere decir que seguramente se terminó de pagar en el tiempo establecido. Pero hay otros créditos que están en verdaderos, ¿sí? No fueron cumplidos como se había acordado. Esa es la información que tiene este archivo. Entonces vamos a separar, por ejemplo, aquí en la fecha de la hora, ¿no? Porque son dos cosas que queremos manejar por aparte. Y para sacar unos gráficos, por ejemplo. Entonces para ello voy a aquí abrir, selecciono toda la columna, inserto unas 4 columnas o 5, no sé, porque esta columna voy a partirla, la voy a dividir de acuerdo a una marca para que me coloque la información en esta, bueno, hasta donde sea necesario. Si esta información yo no la corro, por ejemplo, si estuviera así como antes, y yo trato de partir esta columna de acuerdo a los 2 puntos, por ejemplo, quiere decir que 01 mayo de 2014 va en la columna A, 09 va en la columna B, ¿sí? Porque son 2 puntos que separan como un campo del otro. 24 va en la columna C y este 27 va en la columna D. Como acá hay información, él me va a preguntar si desea reemplazarla y podría perder estos datos.
Entonces por eso lo aconsejable es que inserten varias columnas ahí. Si hay un hueco después lo pueden quitar y no pasa nada, no se pierde información. Ahora para separar esto, entonces voy a seleccionar la columna completamente, vengo otra vez a datos, texto en columnas, y aquí ya no le voy a decir delimitado, sino le voy a decir de ancho fijo. Y este ancho fijo lo selecciono porque resulta que todos son del primero, bueno, del 01 de mayo hasta 07 de mayo. Pero bueno, lo que quería mostrar es que todos tienen este formato, o sea, 2 dígitos para el día, no importa que es, por ejemplo, los primeros días del 1 al 9 le coloco un 0 al comienzo. Hay 3 caracteres para el nombre del mes y otros 4 para el año. Entonces son 4 más 3, 7 y 2, 9. En total son 9. Todos los registros tienen 9. Por eso voy a usar el ancho fijo de 9. Aunque ahí no le voy a decir cuántos ancho fijo, sino que simplemente cuando pase aquí al paso 2, yo le doy clic aquí sobre esta parte, como esta regleta, le doy un clic acá y me aparece esta raya, una flecha. Si yo le doy otra vez clic, doble clic, la desaparezco, o puedo poner una raya acá o acá. Esa raya se usa para que Excel separe, digamos, si yo colocara esta línea acá, él me separa esta información en 2 columnas, una acá con esta información y otra vacía, lo cual no sirve de nada porque queremos esparcir la información que está acá. Esta línea también se puede correr, la quiero acá justo después de que termine el año, o poner otra línea y la corro hasta donde están los 2 puntos, porque me interesa que esos 2 puntos, digamos, queden por aparte de la hora. La hora, digamos, va hasta acá, 9:24, 27, y acá hay unos números que no me interesan. Le puedo dar siguiente, aquí le dejo en general, finalizar, y observen cómo me quedó. Me quedó la fecha, los 2 puntos, la hora, el 0, los 000 que me aparecían, me los dejo en una columna ceros. Esto se puede quitar, de hecho. Puedo borrar esta columna, esta y esta. Esta de los 2 puntos también la puedo quitar. Y entonces esta me quedaría como fecha. Y esta sería la hora, ¿no? Puedo centrar esto si quiero. Y poner menos ancho. Listo, esto lo puedo partir de esa manera, al igual que por ejemplo este rango de crédito. Si yo quiero partir el monto inicial y el monto final, ¿no? Están separados por un guión. Es decir, yo puedo venir acá a datos, texto en columnas, y decirle que de acuerdo a un carácter delimitado, que en este caso es el guión no está en esta lista, por lo tanto lo pongo aquí en otros y coloco el guión. Apenas coloco el guión, aquí se ve que él me va a partir por donde está el guión, ¿no? Y el guión desaparece. Pero cuando le doy aquí al paso 3 y finalizar, observen que aquí me está preguntando, aquí ya hay datos, aquí se refiere a esta columna E. Si yo le doy a aceptar, él me coloca, por ejemplo, en el primer registro 779, me lo coloca acá y borra lo que está acá, pero no queremos eso. Le damos cancelar. Bueno, lo dejamos como estaba de todas maneras. Por ahora me interesa es que quede aquí la hora por aparte de la fecha. Bien, entonces estos créditos, si ustedes miran acá la columna G, hay unas oficinas, ¿no? Oficina del norte de California, Arizona, del sur de California, de Oregon. Bueno, ¿cuántas oficinas habrán? Uno podría pensar en eso, ¿no? Para eso ustedes pueden seleccionar estas oficinas hasta el final, lo copian, vienen por aquí a la derecha, lejos de la tabla principal, le dan enter para pegar, le pueden poner de ancho igual al texto más largo, y seleccionan otra vez esto
o selecciona la columna más bien y viene aquí a texto, no, aquí quita duplicados. Aquí ya aparece la columna M. A veces si esto está pegado a otra información, él pregunta que si la M y la N, por ejemplo, si hay más información. Por eso es ideal que quede aquí separado de cualquier otra cosa, para que él no pregunte nada. Simplemente aquí le damos a aceptar y él va a quitar los duplicados. Se quitó 7994 duplicados. Me dejó solamente los valores únicos, ¿sí? Estas son las oficinas que existen en esta tabla. Esa es una manera de poder sacar cuáles son los valores que se repiten a lo largo de esos 8000 registros. Bueno, entonces ya teniendo esta información de esta manera en diferentes columnas, ya podemos pensar en generar un reporte o varios reportes. Por ejemplo, un reporte podría ser sobre las oficinas, ¿no? ¿Cuál es el monto que ha otorgado en créditos cada oficina? Eso podría ser una pregunta que, digamos, un gerente de todas las sucursales podría estar preguntando, ¿no? Porque quiere ver en dónde hay más movimiento o en dónde no hay movimiento. Entonces, esta información se puede sacar de este conjunto de datos. Y recuerden que si yo tengo muchos datos como estos, donde por ejemplo aquí la oficina se repite, ¿cierto? Se repite muchas veces. Aquí está el monto, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, Arizona, ¿cuál es el monto total que ha prestado Arizona? Entonces vengo a este primero, que son 6300, busco otro por aquí, hay más 2500, los voy sumando, ¿sí? Aquí hay otro Arizona, más 2500, y así tengo que hacer ese trabajo hasta todo, ¿no? Todos los registros, pero pues afortunadamente aquí existe la herramienta que nos va a hacer esa suma, y es precisamente ahí donde entran las tablas dinámicas. Entonces vamos a hacer las dos cosas de una vez. Una, que saque la tabla dinámica de esa información, donde me diga qué oficinas hay y su monto, y también vamos a hacer el gráfico para que nos muestre cuál es el, puede ser un gráfico de barra, ¿no? Cuál es el valor de cada una de las sucursales. Entonces primero me paro acá. Aquí, antes de hacer la tabla dinámica, siempre tienen que verificar que los campos o que las columnas todas tengan título. Si falta un título acá, por ejemplo, la columna F, eso ya es posible que no les deje generar la tabla. Entonces siempre tienen que tener un título, no importa cuál, pero un título, antes de empezar a generar la tabla dinámica. Vengo ahora aquí a insertar, y aquí hay una opción que se llama gráfico dinámico. Por aquí es la tabla dinámica, donde solo nos sale la tabla, pero por aquí nos sale la tabla y el gráfico al mismo tiempo. Le doy gráfico dinámico. Aquí por defecto él me selecciona todos los datos porque yo ya estoy parado dentro de la tabla, en cualquier parte de la tabla. Le voy a aceptar. Aquí tengo mi panel de campos, donde me interesa sumar el monto del préstamo. Ese lo voy a colocar acá. Aquí es donde va a ser la suma, y ya dice suma, ¿no? Y por el otro lado voy a coger la ubicación de la oficina, que es la sucursal, y aquí me saca lo que necesito. Esto ya lo puedo cerrar. Aquí ya veo entonces las oficinas con los montos. Aquí le puedo poner parador de miles, ¿sí? Y bueno, usualmente para alguien como un gerente, la información tiene que ser más bien visual, ¿sí? Ustedes, voy a borrar esta etiqueta acá. Si ustedes ven esto acá, rápidamente se dan cuenta que este es el que tiene mayor monto prestado, ¿no? Esta oficina. Mientras que acá pues se demoran unos 3 segundos más, o depende como sea. Si hay muchos más registros u oficinas, se va a demorar más, pero aquí es más inmediato el resultado.
Aquí este gráfico, bueno, le podemos mejorar varias cosas. Por ejemplo, cuando hay muchos ceros acá, podemos darle clic aquí, clic derecho, dar formato al eje. Aquí vamos a esta parte que dice unidades de visualización. Vamos a poner millones, porque lo que aparece acá son millones, efectivamente. Millones. Y él ya me va a reducir la cantidad de números que hay para mostrar. Y colocar la palabra millones. Voy a ponerle aquí negro, negrita, para que se vea un poquito mejor. Bueno, esto también lo puedo poner negro y negrita. Y este gráfico como tal, bueno, tiene varias propiedades. Si yo selecciono acá, le doy clic a esta parte aquí en formato, al lado izquierdo aquí aparece, depende de la versión de Excel que tengan, pero si es la misma debe aparecer varios elementos del gráfico. Entonces hay un primer elemento que se llama área de trazado. Esa área de trazado tiene que ver dónde está el gráfico realmente, que es aquí. Ya selecciona ahí. Y el área de gráficos si es el área total. Después viene botón, suma, monto. Bueno, esos son otros elementos que se pueden consultar aquí, sus propiedades. Los ejes, aquí también los puede uno seleccionar. Si no los se pueden seleccionar de esta ventana o se pueden seleccionar aquí directamente. Bueno, por ahí se pueden ver cuántos componentes o cuántos elementos tiene el gráfico. Bueno, cuando yo me paro acá, por ejemplo, vengo a diseño, aquí ya me aparecen algunos diseños que puedo escoger, ¿sí? Bajar por ejemplo este para presentar información. Cada vez que escoja un nuevo diseño, pues pierdo las propiedades que tenía antes. Por ejemplo, esto ya la he colocado en negrita, en negro y en negrita. Lo ideal es que siempre se traten de ver estos valores, ¿no? Que son los valores importantes, que resalten de pronto por tamaño o por el color de la fuente. Bueno, este título entonces lo podemos cambiar, sería por ejemplo monto total de créditos aquí le doy Shift Enter para crear otra línea, monto total de créditos por sucursal. Listo. Aquí le pongo negro, negrita, le puedo poner un tamaño más grande. Bueno, hay n1000 cosas que le puedo alterar al gráfico. Listo, ahí ya me quedó entonces una primera consulta. Y lo interesante es que acá esto puede variar, ¿no? Por ejemplo, yo solo quiero ver estas dos sucursales, me va a mostrar esas dos, pero como son tan pocas, pues yo creo que está bien dejarlas todas. Y bueno, y la tabla también se altera, ¿no? Se actualiza. Esto es una información que puedo sacar de esta hoja. Podemos sacar otro reporte, y es por ejemplo en cuanto a este mismo tema de monto de crédito, digamos la participación porcentual que tiene cada oficina dentro del gran total. El gran total son 52 millones, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, la que más tiene es esta oficina, la del sur de California, pero eso en porcentaje, ¿cuánto equivale con respecto a estos 52 millones? Entonces yo puedo crear otro gráfico acá con clic derecho. Bueno, me paro acá más bien, clic, y le doy insertar gráfico dinámico y selecciono en este caso este que dice circular, y voy a escoger esta opción que no es tan plana como esta, me parece mejor. Listo, me sale este gráfico, esto lo puedo correr para acá,
Ok, este gráfico, si yo vengo aquí a diseño, por aquí hay otras presentaciones mejores como esta me parece que es más elegante. Y bueno, este gráfico tiene sus propias propiedades. Si yo lo selecciono acá y vengo a formato, aquí me aparecen los elementos que tiene ese gráfico: el área trazado del gráfico, título, serie, bueno, que también se pueden seleccionar de acá. Por ejemplo, yo puedo darle clic acá, luego clic derecho, formato de la serie de datos, y aquí hay una opción que se llama explosión de gráfico circular, que le puedo aumentar con el clic acá, y observen lo que le pasa al gráfico: se va separando los pedazos de la torta. También lo puedo girar con esto, por si quiero mostrar un mejor ángulo. También podría mostrar, por ejemplo, aquí puedo cerrar estas etiquetas de acá. Yo le puedo dar clic derecho, dar formato a etiqueta de datos, y acá hay una propiedad, por ejemplo, porcentaje, que es la que me sirve. También podría colocar el valor, que el valor es el que aparece acá en esta tabla dinámica. Dejemos solo sin valor, por ejemplo así. Ok, y este total lo puedo mover, lo puedo modificar, y sería un monto total de créditos por sucursal, o una participación, ¿no? Una participación de cada sucursal, total con respecto al total de créditos. Bien, entonces ahí puedo sacar esos dos gráficos. ¿Qué otra información podría sacar de estos datos? Por ejemplo, si ya tengo aquí la hora, yo podría pensar cuál es la hora en que más trámite de créditos se presenta. Entonces, para eso voy a crear una nueva columna acá, la voy a llamar hora 2, y voy a aplicar una función que se llama hora sobre esto. Bueno, aquí sale 0, tenemos que seleccionar aquí el formato general para que aparezca realmente la hora. En este caso la hora 9 del día. Le doy doble clic acá y me coloca todas las horas, solo la hora, no el minuto, sino solo la hora. Y eso nos sirve para crear un gráfico como por horas, ¿no? Digamos, la hora 12 pues es todo lo que vaya desde las 12:00 a las 12:59. Entonces nos interesa saber cuántos créditos hay por hora, para saber durante todos estos días, que es desde el 1 de mayo al 7 de mayo, una semana. En esa semana, ¿cuándo fue el mayor, más bien a qué horas fue el mayor movimiento, ¿no? Entonces, como aquí hay horas que se repiten, por ejemplo, aquí hay 2 horas de las 9, y más abajo habrán otras de 9, ¿sí? Entonces esas horas hay que ir a contarlas para saber cuántos créditos, porque esto es un crédito, cuántos créditos hay por hora. Como hay que contar eso, o sea, hay que agruparlas, ahí es donde se hace necesario crear una tabla dinámica, o en nuestro caso vamos a crear un gráfico dinámico. Voy aquí a gráfico dinámico, automáticamente selecciona los datos, aceptar. Aquí entonces coloco la hora, que es esta, y coloco nuevamente la hora aquí en esta parte como de las filas. Aquí ya me aparece el gráfico y la tabla de datos. Observen que acá, por ejemplo, si uno se pone a mirar esta tabla, no puede decir inmediatamente cuál es
la hora donde hay más movimientos o más créditos tramitados. Mientras que si uno mira aquí la gráfica, pues es casi que inmediato, ¿no? Uno ve aquí la gráfica más alta, que es de las 4 de la tarde. Pero de esta manera pues se pueden sacar resultados interesantes, ¿no? También se puede hacer por días, por ejemplo, cuál es el día que más movimientos se pueda presentar. Para eso entonces yo vengo aquí, creo otra columna y digo día, y aquí aplico una función que se llama día sem, de día semana, y escojo aquí la fecha en este caso. Aquí me sale 5, donde 5 será si la semana empieza en 1, por ejemplo el lunes, si el lunes es 1, el 5 será un viernes, ¿no? Entonces habría que confirmar eso aquí. Bueno, le doy doble clic para generar todos los otros días. Bien, verifiquemos qué día, el 5 a qué día corresponde. Entonces para eso me paro aquí en esta función, le doy aquí punto y coma, y ahí aparece tipo, ¿no? Ok, tipo. Entonces sale, dice 1, número del domingo 1 y sábado sería 7, o por lo menos podemos usar el 2, que me parece como más lógico. El 2 quiere decir que el lunes es el primer día, ¿no? Por lo tanto, en este caso el 1 de mayo del 2014 es un jueves, ¿no? Si el lunes es 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4. Esto lo replicamos hacia los demás. Bien, de esa forma ya tenemos acá el día, pero sería ideal que apareciera en lugar de un 4 que aparezca jueves, ¿no? O en lugar de un 5 que aparezca viernes. Para eso podemos crear una tabla por aquí adicional en otra hoja. Ya sabemos que el 1 sería lunes. Aquí puedo arrastrar este punto para que me salgan los otros días. Aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Y acá entonces puedo insertar una columna adicional. Digo nuevamente día, porque después voy a borrar esta columna, y hago una función buscar b de este día, punto y coma, y la matriz sería esta de acá, la fijo, F4, punto y coma, me interesa la columna 2, punto y coma 0, cierro paréntesis, enter, ahí me sale jueves, doy doble clic y me replica sobre todas las demás. Por aquí creo que teníamos un error acá, porque resulta que aquí está en inglés, sí, April, por eso no lo pudo convertir. Realmente no es solo de mayo, es de varios meses. Aquí por ejemplo está marzo, más arriba está febrero del año 2015, ¿sí? Y ve, aquí también está enero, pero está en inglés. Entonces vamos a hacer ese ajuste. Para eso selecciono esto y le doy control B, y en esta ventana vamos a reemplazar por ejemplo Jan de January por enero, N solamente. Como yo seleccioné esta columna, él solamente me va a buscar y reemplazar en esa columna. Si yo no selecciono nada, él busca en toda la hoja, pero solamente vamos a trabajar en esto. Le digo reemplazar todo, reemplazó 664 registros. Bueno, otro cambio era April por ABR, por ejemplo, también febrero, marzo, abril, mayo, en agosto, por ejemplo, en inglés es auge y en español es hago, reemplazar todos. Listo, miremos a ver cómo quedó. Voy al final y me devuelvo aquí
aquí ya quedó 28 y aquí se ve el formato, ¿sí ven? El formato está correcto. Esto pues yo lo puedo ordenar de todas maneras para saber cómo quedó. Recuerde que es ALD y luego el número 5, ALD 5. Voy al final, el último dato es 31 de diciembre, aquí también nos faltó reemplazar diciembre. Voy a reemplazar, control B, voy a reemplazar acá la palabra DEC por diciembre, reemplazar todos, listo. Vuelvo a ordenar de todas maneras porque no sé ese cambio qué modificación me causó sobre la tabla. Ahí voy al final, los últimos son de 7 de mayo de 2015. Listo, ya tenemos entonces nuestra información aquí cuadrada. Bien, si yo quiero crear la tabla o el gráfico dinámico, voy acá a gráfico dinámico nuevamente, aceptar, pero observen que no aparece aquí el nuevo campo que colocamos, ni hora 2 ni tampoco día, que es el nuevo campo con el nombre del día. Es posible que tenga que ver el formato, ¿sí? Por ejemplo, aquí todavía estamos trabajando en formato CSV. Entonces vamos a darle F12. Aquí le vamos a cambiar entonces la extensión que sea de Excel para que me cree un archivo de Excel. Bien, una vez que tenga el formato de Excel, vamos a probarlo otra vez. Gráfico dinámico. Y no aparece ese campo. Bueno, cuando pase eso, me ha pasado alguna vez también. Entonces lo que pueden hacer es coger toda esta información, la seleccionan, los 8000 registros, le dan copiar, abren un archivo nuevo, control U, y aquí le dan pegar. Esta es la nueva tabla en otro archivo Excel. Entonces ahí hacen otra vez insertar, gráfico dinámico, aceptar, y aquí ya aparece hora 2, día 2, como el nombre que le haya puesto allá. Entonces este día sí lo puedo arrastrar acá, y también lo voy a arrastrar, perdón, este día va acá, el día de la semana, y el monto queremos acá. Nos va a sacar esta tabla y este gráfico. Eso es lo que necesitamos. Yo lo puedo copiar acá, control C por ejemplo, y voy aquí al otro archivo, a la hoja que teníamos puede ser en esta hoja, pegamos control B. Ahí el problema es que este archivo depende del otro, ¿no? Pero a la hora de sacar un informe, pues ustedes no se pueden varar porque el archivo, digamos, no genera o no muestra ese nuevo campo. Entonces tienen que recurrir a estas opciones a veces y poder tener de todas maneras los datos, los gráficos que necesitamos en este caso. Bueno, esa es una manera para generar ese gráfico. Aquí se ve que el día que más movimiento tiene es los jueves, y acá este es un monto, ¿no? Estos son millones de dólares en este caso. Aquí yo le puedo dar clic derecho, dar formato al eje, y le digo aquí unidad de visualización que sean millones, para que no me parezca tantos ceros, ¿no? Lo puedo mostrar de esa forma. Bueno, y el título correspondiente, ¿no? Que sería en este caso total montos de crédito por día, algo así, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Listo, este de acá se puede borrar y listo. Ese es un reporte que se podría sacar de esta tabla, ¿no? Otro que se me ocurre es, por ejemplo, lo que tiene que ver con este estado, saber cuál es, o para saber más bien una proporción de todos estos créditos, que fueron 8000 créditos aquí es un año, ¿no? Realmente desde el mayo 1 2014 hasta el 7 de mayo 2015, no es
es un mes, como había dicho al comienzo. Entonces yo quiero sacar de todos esos créditos, de todos esos 8000 créditos, cuántos realmente o qué proporción porcentualmente, digamos, los créditos si se cumplieron y cuáles no se cumplieron, o en qué proporción no se cumplieron. Entonces para eso hago otra gráfica. Vamos a ver, este sí se puede hacer acá porque este campo sí apareció. Le damos a insertar, gráfico dinámico, y colocamos préstamo incumplido, que es un título verdadero o falso simplemente, y acá lo volvemos a arrastrar a este lado. Me va a aparecer así, de esta manera. O sea, en total son 8000 créditos, donde 6725 tienen falso y 1275 verdadero. Pero queremos una proporción, ¿sí? Entonces este gráfico lo podemos cambiar por uno de torta. Vamos aquí, cambiar tipo de gráfico, busco el segundo preferiblemente, aceptar, y dentro de eso aquí vamos a diseño, escogemos que es el que tiene los bordes más suaves o mejor presentados. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un dato muy importante. De todos esos 8000 créditos, aquí sale préstamo incumplido, ¿sí? ¿Cuáles son? Son 6725 préstamos. Aquí dice falso, quiere decir que sí se cumplió, ¿no? Este enunciado es un poco confuso porque dice préstamo incumplido, falso o verdadero, ¿no? Entonces cuando dice falso es que realmente sí se cumplió. O sea, estoy negando que el préstamo es incumplido, por lo tanto es cumplido. Quiere decir que estos 6700 sí se cumplieron y estos no, quedaron en mora o no se pagaron en el tiempo estipulado. Esto, bueno, aquí se ve en la torta más, algo más visual y más inmediato, qué proporción de todos los créditos si se cumplieron, ¿sí? Acá yo puedo colocar igual esto, le doy clic derecho, dar formato al eje. Aquí si tengo dos paneles puedo cerrar uno, y acá, bueno, aquí podemos modificar esto como hicimos la otra vez y cambiar acá el ángulo, por ejemplo. Bueno, aquí toca girarlos para el otro lado. Por ejemplo, así, no sé. Listo, ahora yo quiero que aparezcan los porcentajes. Entonces selecciono aquí esta etiqueta, le doy clic derecho, formato de etiqueta de datos. Aquí selecciono este que dice porcentaje. Y bueno, este que dice mostrar líneas de guía se refiere cuando yo tengo esto y lo muevo un poco hacia afuera, me aparece esa línea. Esa línea se llama línea de guía. Bueno, entonces esto también lo pueden cambiar, que no aparezca esta palabra de falso o verdadero, que no es como muy claro. Aquí por este signo más que aparece en la parte superior derecha, yo puedo ver elementos. Por ejemplo, yo puedo quitar el título, etiquetas de datos también lo puedo quitar, o puedo dejar una leyenda por fuera, que la verdad no dice mayor cosa. Aquí pueden haber más opciones, ¿no? Aquí más opciones, y aquí vuelve a aparecer lo que teníamos antes. Vamos a ver estos porcentajes por acá. Bueno, aquí si queremos quitar esa palabra falso, vamos a esta opción que se llama nombre categoría y le quitamos la marca, listo. Y la otra queda aquí como no muy visible porque tenía el mismo color, lo podemos colocar negro, al igual que esta, negro. Y esta también le quitamos el nombre de categoría. Damos clic acá. Bueno, aquí por ejemplo no se ve la guía, ¿sí ven? Bueno, creo que toca alejarlo más para que realmente ponga esa línea, como en este caso, ¿sí?
colocar simplemente aquí adentro, que ya se puede ver que ya tiene un color de contraste. Se le puede cambiar el tamaño aquí también. Listo, ese es el gráfico de torta. Bueno, todo eso lo sacamos de esta información que proviene de un archivo CSV. Ya sabemos que un archivo CSV es un archivo plano que se puede editar con un bloc de notas si el archivo no es muy grande, porque el bloc de notas también tiene su límite. Hay otros editores mejores. El bloc de notas es como para hacer cosas muy pequeñas. Entonces eso era lo que les quería mostrar. Espero hayan podido hacer todos los pasos y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, chao.